David tenía su corazón y su afecto en la casa de Jehová. Y por eso, a la hora de construir el templo, él pudo decir estas palabras. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, para que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Amado hermano, ¿dónde tiene usted su corazón y sus pensamientos? ¿Lo tiene usted en la casa de Jehová? David pudo decir esto de la abundancia de su corazón. Tengo mi tesoro personal, tengo oro y plata, y lo dedico a la casa de Jehová. Crónicas 29, versículo 3. ¿Usted por qué alaba y glorifica el nombre del Señor Jesucristo? Ese himno hermoso al fondo dice: por eso yo te alabo y te canto, porque sé que nunca me dejarás desamparado. La palabra de Dios dice que nuestro Señor desamparó a nuestro Señor Jesucristo para ampararnos a nosotros. El Señor Jesucristo le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo mientras Él venía a recoger su iglesia. Así es que solo usted y yo no estamos en esta tierra. Hay alguien que cuida de nosotros, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La madre soltera batallando con las duras tareas de la vida para mantener a sus hijos no está sola. Nuestro Señor Jesucristo le da el rejuvenecimiento del águila, las fuerzas de un oso, las fuerzas del búfalo, para que ella pueda seguir adelante con la manutención y la crianza y la educación de sus hijos. No estamos solos, amados hermanos. ¿Y usted por qué alaba? ¿Por qué glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El día de hoy, aquí en Génesis Inmigración Celestial, les vamos a traer algo con lo cual ustedes se van a sentir identificados. Yo no sé cuántos de ustedes se están afligiendo por las nuevas leyes migratorias que están entrando en vigencia, y en realidad no son nada agradables. Estamos escuchando que hasta les están quitando los pasaportes americanos a ciertas personas que nacieron en la frontera por el lado de Texas. Estamos escuchando de deportaciones, y mire, los noticieros seculares nos dan toda la información que nos pone estresados, deprimidos, tal vez muchas veces de mal humor, porque estamos indocumentados y no hay nada que podamos hacer. Pero el día de hoy le voy a presentar a través de la Biblia a otra persona, fíjese, que también estaba de la misma manera. Se había promulgado leyes que para nada le convenían a ellos. Y otra cosa, en ese país también ellos eran extranjeros. Ahora, ¿usted cómo cree que se habrán sentido la tribulación, la angustia que estas personas habrán tenido al estar en esta situación? Es bien difícil luchar contra el gobierno. Si el gobierno pone una ley, la tenemos que cumplir, porque ellos pues son la ley. Y eso le pasaba a nuestro personaje, que el día de hoy lo vamos a estudiar y vamos a ver de qué manera él resolvió el problema. Vamos a identificarnos con él, porque él también estaba bajo una ley del gobernador, del rey de ese país, y no podía desobedecerla. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Daniel cuando el rey Nabucodonosor dictaminó que se tenían que arrodillar delante de la estatua que él había edificado? ¿Qué hizo Daniel? Era una ley escrita, igual que es una ley escrita el hecho de que las personas que están indocumentadas pues regresen a su país, que sean deportadas, y todo eso. Eso angustia a cualquiera que está indocumentado. Bien, Daniel acá en el capítulo 6 del libro de Daniel había recibido una ley. La ley ya estaba puesta, igual que la ley migratoria está puesta en contra de usted, también esta ley estaba puesta en contra de Daniel. La ley decía que nadie podía adorar a otros dioses que no fuera la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y vemos que Daniel desobedeció la ley y se puso a orar 3 veces al día. Y dice la palabra de Dios que había gente que lo estaba espiando. Usted sabe siempre de esa gente que anda metida muchas veces en cosas que no son de la incumbencia de ellos. Andaban allí y fueron a llevar la noticia
nada menos y nada más que al rey Nabucodonosor. Estas personas andaban entrometidas, vigilando a Daniel, mirando cuando cometía un error Daniel para rapidito irle a notificar al rey para que el rey castigara a Daniel. Dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en otras palabras, se firmó la ley, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Se fue y oró a Jehová. Pero usted dirá, bueno, cuando uno ora al Señor, Dios lo va a hacer que uno escape de ese castigo porque uno está a favor de Dios. Pero le voy a contar que no sucedió eso con Daniel. Daniel, a pesar de haber orado, de haber dado gracias a Dios por todo lo que le daba, de haber seguido las cosas del Señor, aún así Daniel, después de orar mucho, fue castigado por el rey Nabucodonosor. No escapó. Tal vez usted está orando de la misma manera y usted está viendo que el asunto empeora y cada día se pone más difícil y ya de repente lo van a castigar. Lo mismo le pasó a Daniel. Pero ¿sabe? Él resolvió el problema con oración. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, estamos leyendo el capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo hacía antes. Y mire, aquí viene aquellas personas que como siempre andan buscando el mal de los otros. Mire, estas personas fisgonas, estas personas que andaban espiando a Daniel para ver qué cosas hacían malas, tal vez como las mismas que usted encuentra en su fábrica, en su lugar de trabajo, en su iglesia, dentro de su familia, que lo andan espiando para ver qué cosas hace mal usted y rápido ir con el cuento a la persona interesada. Aquí estaban estos también. Entonces se juntaron aquellos hombres, y no eran mujeres, las que andaban metidas en este lleva y trae, dice. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Se imagina? Estos hombres se habían tomado la libertad de espiar a Daniel, podemos decir las 12 horas del día, porque ellos vieron que Daniel oraba 3 veces al día. En otras palabras, se tomaron el tiempo. Fíjese, el tiempo tan valioso de andar espiando a Daniel. ¿Para qué? Luego irle, por decirlo así, para que usted lo entienda, irle con el chisme al rey. ¿Para qué? Para que castigaran a Daniel. Y no creen que le iban a castigar, solo métanlo en la cárcel. No, iban a matar a Daniel y la manera como iban a asesinar a Daniel iba a ser una manera bastante cruel, nada menos y nada más, que iban a dejar que los leones se lo comieran. ¿Se imagina el corazón perverso de estos hombres que andaban espiando a Daniel para irle con el cuento al rey? Era terrible. Y usted dirá, hermana, pero no le pasó nada porque él estaba en oración, cumplía las cosas de Dios, él estaba obedeciendo a Dios. Pues le voy a contar que no. Fíjese que Daniel igual fue castigado y metido al foso de los leones. Igual. Tal vez usted dirá, bueno, ahora como estoy orando, estoy en ayuno, me voy a la montaña y entonces esto se va a desaparecer y nada va a ocurrir. ¿Sabe? Puede suceder que le suceda como le sucedió a Daniel, igual recibir el castigo. Pero cuando Daniel estaba en esa fosa de los leones, ¿sabe qué sucedió? El rey lo mandó a castigar, pero Dios lo libró. Así es que el problema de esa ley, Daniel lo resolvió. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Cómo se familiariza usted con este versículo bíblico? ¿Acaso usted no viene también de otro país?
Dice la palabra del Señor para usted que se encuentra como inmigrante en este país, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Y así es, amados hermanos, ya estamos aquí en esta sección de su programa de Génesis y Migración Celestial. Bienvenidos a la palabra del Señor, que lo va a reavivar, le va a hacer tener alegría en su corazón de saber que usted no está solo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bienvenidos a Génesis y Migración Celestial. ¿Cómo le fue en este día? ¿Cómo le fue en su trabajo? ¿Cómo le ha ido con su familia? ¿Lo felicitaron en su trabajo o tal vez a usted lo han regañado? Mire, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió en su vida? Si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiastés, nada de lo que está sucediendo ahorita es nuevo. Todo ya sucedió antes, así es que otras personas ya han vivido lo mismo que usted ya vivió o está viviendo en estos momentos. Decimos, amados hermanos, pensando en la vida, por ejemplo, cómo podemos aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas en puntos claves en nuestras vidas. Hay momentos que tomamos decisiones y esas decisiones muchas veces van en contra de la palabra del Señor. Mire, un versículo bíblico muy alentador para usted es: si algo te viniere a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, porque al Seol donde vas no hay ciencia, no hay quien alabe a Dios. ¿Tiene usted en su mente algo? ¿Quiere entrar a la escuela? ¿Quiere iniciar un nuevo negocio? ¿Quiere cambiarse de trabajo? ¿Se quiere casar? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, porque al Seol donde vas no hay ciencia, no hay quien alabe a Dios. ¿Se imagina? Yo no sé qué tenía usted en mente, no sé qué planes traía, o tal vez usted está ya establecido en su vida, ya está anclado, no tiene planes para el futuro, no tiene planes de hacer algo, pero por si los tuviera, la palabra de Dios dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, porque al Seol donde vas no hay ciencia, no hay quien alabe a Dios. También, amados hermanos, meditando en la vida diaria, meditando en el cansancio que usted tal vez ahorita trae por el hecho de haber trabajado una jornada de 8 horas. En ese cansancio que está tal vez manejando en el freeway con tanto tráfico y usted ya casi se duerme antes de llegar a su casa. ¿No se puede usted a meditar? Bueno, ¿y qué me voy a llevar yo de esta vida? Cuando yo muera, ¿qué es lo que yo me voy a llevar? ¿Qué es mi provecho? ¿Sabe? Algunos años atrás, mi madre enfermó gravemente. Quedó hospitalizada por algunos días y yo regresé a casa para recoger algunas cosas personales y por supuesto cuidarla en el hospital. Y mire, entré a su recámara, abrí la puerta de la recámara de ella y cuando entré vi toda su ropa colgada en el closet, vi su cama, sus zapatos, todo lo que ella tenía. Y yo dije, ¿sabe qué pensé en mi corazón? Señor, si mi madre fallece, pasa tu presencia, todo esto se queda, su ropa, sus trajes nuevos para ir a la iglesia, sus zapatos nuevos que solo los usa para ir a la iglesia porque son especiales, todo eso se queda, nada te llevas cuando te mueres. Job pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y ciertamente desnudo volveré. Pero él también lo dijo en una situación difícil, cuando él tenía esa sarna maligna, cuando había perdido a sus hijos muertos, su esposa, sus riquezas y había perdido su salud. No lo dijo como un poema, no, él lo dijo pasando la situación más difícil de su vida, sin amigos, sin esposa, sin hijos, hijos muertos, sin riquezas, humillado. Y él dijo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y ciertamente desnudo volveré. Él también pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Esas palabras suenan fáciles, pero ya viviéndolas, estando usted en la situación difícil de la vida, sabe que no suenan tan fáciles y no salen tan fáciles, solamente de un corazón convencido
que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y esas palabras fueron pronunciadas por Job en la decadencia, podemos decir, de su vida. En la decadencia de esa época que él estaba viviendo, porque si usted recordará, Dios de nuevo lo levantó en sus riquezas, en su familia, y se le restauraron todas sus cosas. Pero en ese momento, cuando la fe es probada, de su corazón salieron esos versículos bíblicos que ahora usted y yo podemos pronunciar. Pero ¿sabe? Costaron sufrimiento, costaron todo eso. Así es que dice la palabra de Dios que todo lo que usted y yo nos vamos a llevar de esta tierra dice que lo bueno es comer y beber y gozar uno del trabajo, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le da, porque esta es su parte. En otras palabras, no se va a llevar nada ni usted ni yo. Lo único que nos vamos a llevar, lo que hemos comido, lo que hemos bebido, lo felices que hemos sido, lo que hemos disfrutado. Así es que con esta meditación, amigo del Evangelio, hermano en Cristo Jesús, le pedimos que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Y mire, goce de esta vida porque nada malo, nada más se llevará cuando moramos. Nada nos llevaremos. Este fue su segmento el día de hoy en su sección de Génesis y Migración Celestial. Y nos vamos volando hasta Génesis y Migración Terrenal. Vamos a pedir en controles que solamente no nos manden ningún comercial. Vamos a entrar directamente hasta Génesis y Migración Terrenal porque el tiempo, como siempre, ha volado. Recuerde, esta sección se divide en Génesis y Migración Celestial y Terrenal.